Bien, hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de la Schema Mobile App Session. Después de la sesión de ayer en la que Josué Geray nos realizó una introducción y buenas prácticas con el objetivo de reutilizar la mayor cantidad de código, tener los componentes bien aislados para que sea fácil testear, replicar, etcétera. Hoy vamos a continuar con otra sesión directamente relacionada que va también con las herramientas. ¿Qué herramientas tenemos disponibles a la hora de crear este tipo de aplicaciones? Ya sean bien propias del SDK de la plataforma, integradas en Visual Studio, tanto herramientas externas que no están disponibles en Visual Studio, incluso herramientas de terceros. De entrada, gracias a todos por estar ahí, a todos los que estáis conectados y a todos los que estáis viendo este vídeo en su correspondiente grabación. Para quien no me conozca, mi nombre es Javier Suárez, soy MVP en la plataforma Windows. Ahí tenéis mis datos de contacto. No os preocupéis que al final de la sesión lo volveré a repetir y si alguien me lo pide, pues lo repetimos las veces que hagan falta. Ahí tenéis mis datos de contacto, no solo para consultas en esta sesión, sino que en cualquier momento, si os surge algún tipo de duda o algún problema en el desarrollo de aplicaciones móviles con XAML relacionadas con la plataforma Windows o cualquier otra cosa, no tenéis más que enviarme vuestra pregunta, vuestra duda o lo que queráis al correo electrónico, Twitter, lo que necesitéis. Quiero que sea una charla lo más amena posible. Al final de la sesión tendremos una sección de preguntas y respuestas, pero si os surgen dudas según vamos viendo las herramientas, no dudéis en preguntar. Tenéis la herramienta de preguntas y respuestas, estaré atenta a ella durante toda la sesión e intentaremos responder a todas las preguntas. La agenda un poco va a ser la siguiente. Vamos a ver primero las herramientas que tenemos ya directamente integradas en Visual Studio. Vamos a ver las herramientas sobre todo relacionadas con el desarrollo de aplicaciones universales, tanto en C# como en XAML. Vamos a ver algún viejo conocido, sobre todo con sus características principales, como es el caso de Blend. Vamos a ver nuevas herramientas que nos facilitan la depuración de cierto tipo de aplicaciones, en este caso web, que anteriormente lo teníamos un poco más complicado. Por supuesto, una de las herramientas fundamentales en el desarrollo de aplicaciones Windows Phone 8.1 en WinRT universales son el emulador de Windows Phone. Vamos a echar un ojo a las novedades que trae. Vamos a pararnos también en herramientas básicas para análisis del estado de las aplicaciones, tanto en diagnóstico como análisis de CPU, de memoria, conexión de datos, etcétera. Y al final veremos ciertos pequeños trucos a la hora de realizar la depuración de este tipo de aplicaciones, de las aplicaciones universales, las cuales nos detendremos y también haremos un pequeño repaso al final de la sesión de algunas herramientas externas, de algunas herramientas de terceros, ya sea bien para iconos, diseño, betas, etcétera. Hay múltiples herramientas que creo que os pueden resultar útiles y les echaremos un vistazo rápido al final de la sesión. Sin más, comenzamos directamente por las herramientas de Visual Studio. Empezamos por C# y no podemos empezar de otra forma que hablando de las plantillas, ¿vale? Cuando instalamos el SDK, sabéis que al crear un nuevo proyecto se nos crean nuevos tipos de plantillas. Lo vamos a ver a continuación. Al crear un nuevo proyecto tenemos dentro de la categoría Windows Store una nueva categoría llamada Aplicaciones Universales, donde tenemos distintos tipos de plantillas destinados a crear un proyecto universal. Una solución universal no es más que una solución que cuenta con 3 proyectos, uno específico para la plataforma Windows, otro específico para la plataforma Windows Phone y otro tercero llamado Shared, del que estuvimos ya hablando en sesiones previas con bastante detenimiento, que básicamente hace un uso potente del enlazado de ficheros y nos permite compartir ahí una gran cantidad de código, ya sea C#, XAML, en definitiva con la estructura que ya hemos visto en sesiones anteriores, ViewModel, modelos, servicios, converter, helper, etcétera. Y según qué determinado caso, incluso vistas, ¿vale? Lo tenemos disponible en Visual Studio, pero sobre todo una de las particulares más interesantes es IntelliSense y el contexto del código. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en el proyecto Shared, en el proyecto compartido, podemos estar trabajando en una ViewModel que van a utilizar ambos proyectos, ya que el proyecto Shared es referenciado por ambos proyectos. Y podemos llegar a utilizar cierta API o cierto método que solo está disponible en una de las plataformas, es decir, que es específico de una de las plataformas. El ejemplo que tenéis en la presentación es bastante obvio, ¿vale? Porque, bueno,
De entrada el namespace empieza por Windows Phone, eso ya nos da ciertas pistas, pero hay casos en los que no es tan obvio, ¿vale? O no es tan obvio que se hagan de forma diferente, ¿vale? Y empiezo a hablar ya de los métodos en continui que tenemos disponibles en Windows Phone, que no son necesarios en Windows, etcétera. En todo este tipo de casos, cuando el código que estamos escribiendo es específico de una plataforma, IntelliSense nos da un warning, hey, que sepas que este código solo está disponible en Windows, no está disponible en Windows 8.1 o viceversa, ¿vale? Y a su vez, por supuesto, tenemos una forma muy rápida de cambiar de contexto, de pasar de un proyecto Windows a pasar a un proyecto Windows Phone y ver el código a qué corresponde en cada uno de sus contextos. Disculpad, vaya, se ha quedado la tecla espacio pillada y nos hemos ido a una presentación mucho más avanzada de lo que nos correspondía. Vuelvo a la anterior rápidamente. Estábamos por aquí. De nuevo, disculpad. Bien. Al trabajar con proyectos universales, estamos atacando a dos plataformas, ¿vale? El resultado final son dos archivos binarios, dos paquetes, dos apx, con lo cual tenemos dos proyectos, el proyecto Windows y el proyecto Windows Phone. Tenemos que tener una forma rápida de arrancar uno u otro, ¿vale? Y eso es así, tal que no es necesario hacer clic derecho sobre cualquiera de los proyectos y elegir la opción de establecer como proyecto de predeterminado arranque, sino directamente en la vista de la barra de herramientas tenemos la vista para arrancar, la herramienta para arrancar directamente el emulador o el simulador en el caso de Windows. Tenemos una opción directa muy sencilla para poder cambiar el proyecto que elegimos de inicio, ¿vale? Esto lo tenemos disponible siempre y cuando estemos ante proyectos Windows Store, es decir, aplicaciones Windows Store o aplicaciones Windows Phone con WinRT, y se habilita siempre y cuando la solución cuente al menos con más de un proyecto, ¿vale? Vale, multiproyecto. Tenemos dos plataformas. ¿Qué ocurre si estamos haciendo una aplicación que necesitamos ver qué ocurre de manera simultánea? Por poner ejemplos, una aplicación, hacemos uso de Signal R, un chat en tiempo real o una pizarra en tiempo real. Queremos ver cómo se comportan ambos clientes, tanto el cliente Windows como el cliente Windows Phone. Queremos ver que una setting vía roaming se sincronizan correctamente, con lo cual el cambio en la setting que realizamos en Windows Phone tiene efecto en el proyecto Windows. Esto lo podemos hacer arrancando ambos proyectos a la vez. Lo podemos hacer ya de antes en Visual Studio, con lo cual ahora lo podemos seguir haciendo sin problemas y podemos arrancar ambos proyectos de manera simultánea. ¿Y qué os parece si todo esto que estamos viendo lo vemos rápidamente de un vistazo en Visual Studio? Para ello ya tengo aquí arrancada una solución universal. Aquí tenemos. He reducido la resolución bastante, espero que lo veáis todo correctamente. Si no, recordad, preguntas y respuestas, me avisáis y bajo un poquito más, ¿vale? Bueno, aquí tenemos Visual Studio, tenemos una aplicación universal. Aquí tenéis la solución universal con el proyecto Windows, el proyecto Windows Phone y el proyecto compartido. Es exactamente la misma que ya vimos en sesiones anteriores. La ejecuto para quien no viera la sesión justa anterior. Pero bueno, es una aplicación muy sencillita que conecta con un servicio REST, obtiene la información de las clasificaciones de Fórmula 1 de este año y nos muestra la información en pantalla, tanto en Windows como en Windows Phone. Lo utilizamos en sesiones anteriores para explicar cómo crear un proyecto y qué podíamos compartir y qué no, etcétera. Ahora lo vamos a utilizar para ver todas estas características en código C# que acabamos de ver. Y es que, por ejemplo, estamos en el proyecto Share. Sabéis que al crear una aplicación universal desde cero, abro Visual Studio, mientras abro vamos viendo otra cosa. Tenemos distintas plantillas. Al crear una plantilla vacía, lo único que nos añade en el proyecto Share es el archivo app, punto de entrada de la aplicación, donde se gestiona el ciclo de vida, etcétera. Si aquí en el app queremos gestionar, por ejemplo, un evento bastante típico, como es el evento del botón físico atrás en Windows Phone, podríamos hacer algo como lo siguiente. En el constructor escribimos hardware, no recuerdo si era hardware buttons o
No. Bueno, si escribimos, por ejemplo, status bar, estoy en el proyecto Windows, puedo cambiar rápidamente al proyecto Windows Phone con rapidez, aquí en el contexto del menú, como hemos visto, ¿vale? Otra de las características que podemos hacer es, ahora mismo tenemos elegido como proyecto de inicio el proyecto Windows, podemos cambiar al proyecto Windows Phone también con mucha rapidez, como podéis ver. A su vez, en la solución podemos establecer distintos proyectos de inicio. En este caso, tenemos establecido un único proyecto de inicio, pero podríamos establecer múltiples. Podríamos establecer, por ejemplo, los dos. De modo que cada vez que depuremos, nos arrancará ambas aplicaciones. ¿Vale? ¿Qué más hemos visto? ¿Vale? Hemos visto las plantillas al crear un nuevo proyecto desde cero. Tenemos distintas plantillas en Visual Studio. Aquí, dentro de la categoría aplicaciones de la tienda, tenemos aplicaciones universales, una aplicación vacía, una aplicación tipo Hub, biblioteca de clases y componentes. ¿Vale? Biblioteca de clases es una librería portable con acceso a toda la API de WinRT. ¿Vale? Volvemos al proyecto universal que estábamos viendo y quería enseñaros, no me acuerdo cómo era exactamente. Si me dejáis, lo miro en un segundo. Vale. Por ejemplo, fijaos, ¿qué pasa si queremos añadir directamente una colección de transiciones? Si estamos en el proyecto Windows Phone, esto va a funcionar sin problemas. De hecho, si hacemos una compilación del proyecto, empieza la compilación y veréis que todo compila sin problemas y estamos en el contexto de Windows, ¿vale? Por eso tenemos acceso a la colección de transiciones. Sin embargo, si cambiamos el contexto a Windows, veréis que si hacemos una compilación, obtendremos un error. El error vendrá marcado en el proyecto Windows. No, perdón, aquí. Eso es. Aquí está. Si os fijáis, no nos reconoce la transición de la navegación. Si cambiamos a Windows, sí que lo hará. Ya lo veis, que lo ha detectado. Sin embargo, si ponemos el ratón encima, IntelliSense nos está notificando de que Navigation Day Transition solo existe en Windows Phone 8.1, no está disponible en Windows 8.1. Por lo tanto, al compilar la aplicación Windows Phone 8.1, todo funcionará correctamente. Al hacerlo en la aplicación Windows, obtendremos una excepción. Todo esto lo podemos ver con mucha rapidez al cambiar el contexto y utilizando IntelliSense, ¿vale? Que es justo lo que acabamos de ver. Si seguimos con la presentación, veremos novedades a nivel de XAML. Y es que también ha habido un montón de cambios y un montón de novedades en las herramientas de Visual Studio para XAML. Por un lado tenemos las herramientas clásicas que tenemos en todo diseñador XAML desde el principio, ¿no? Prácticamente de tecnologías como WPF tenemos un split que nos permite cambiar rápidamente entre la vista XAML y la vista de diseño. Tendremos nuestra caja de herramientas con los controles que podemos arrastrar y soltar con facilidad. El esquema del documento para ver el árbol de controles
en nuestra vista XAML y tendremos un panel de propiedades que nos permitirá ver todas las propiedades de un control o un user control seleccionado. Sin embargo, ocurre exactamente igual que en C#, en XAML, tenemos dos plataformas. Y tenemos dos plataformas, tal y como vimos el otro día, tenemos controles adaptados, incluso tenemos controles exclusivos por las plataformas. Esto quiere decir que habrá controles que existan en Windows y no existan en Windows Phone y viceversa, o controles que existiendo exactamente igual y accediendo exactamente al mismo conjunto de APIs, e incluso escribiéndose exactamente igual a nivel de código, a nivel de XAML, tienen una representación visual o incluso un comportamiento distinto entre ambas plataformas. Ahí tenéis un ejemplo muy claro, que es el selector de fechas, el date picker, de modo que cambiando el contexto entre Windows y Windows Phone podremos ver con mucha rapidez el comportamiento y la apariencia visual esperado en cada una de las plataformas. Además, tendremos una navegación XAML muy rápida, además de permitirnos cambiar entre las distintas plataformas, si estamos entre la aplicación Windows, entre la aplicación Windows Phone, tendremos acceso a un árbol completo de todos los controles que se están utilizando en la vista. Incluso podremos ver todas las propiedades de cada uno de los controles seleccionados, ¿vale? Lo veremos ahora a continuación. Y una de las mejores o una de las grandes novedades es IntelliSense en XAML. Tendremos IntelliSense en distintos niveles. Por un lado tenemos IntelliSense con el uso de recursos, llamando recurso a todo trozo de XAML reutilizable, compartido, ya sea desde un simple color a una plantilla para un data template para un listado, un item template, etcétera, ¿vale? Tendremos IntelliSense a nivel de recursos, de modo que si tenemos un date picker y tenemos un estilo y estamos haciendo un static resolve a ese estilo, IntelliSense nos ayudará y nos mostrará solamente aquellos recursos que son posibles de establecer ante ese elemento visual, ¿vale? Y por otro lado tendremos también IntelliSense a nivel de binding. Y es que a nivel de binding, al establecer los dos corchetes y la palabra reservada binding, se nos mostrará IntelliSense un autocompletado con todas las propiedades disponibles para el contexto actual. Es decir, si tenemos una vista bindeada a un viewModel y en ese viewModel tenemos 3 propiedades, al establecer el binding en esa vista, IntelliSense de manera predeterminada ya nos mostrará esas 3 propiedades para poder seleccionar directamente una de ellas. Esto, como os podéis imaginar, nos ahorra una gran cantidad de errores del tipo establecer un recurso, un estilo a un control. En tiempo de ejecución la aplicación falla porque nos hemos equivocado el nombre, no existe el recurso establecido, o al establecer el binding no vemos nada. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo un binding incorrecto, etcétera, ¿vale? Bueno, por último, también tenemos en XAML la posibilidad de ir a la definición. De modo que si elegimos ir a la definición en un recurso, lo que se nos abrirá es el archivo XAML, es decir, dónde está establecido, dónde está definido ese recurso. En el caso de los binding, al seleccionar ir a la definición, lo que se nos abrirá es la clase donde está definido el objeto que hace de contexto para ese elemento visual, ¿vale? Por último, el panel de dispositivos XAML. Ya lo teníamos previamente en versiones anteriores. En aplicaciones universales lo seguimos teniendo, tanto en aplicaciones Windows como en aplicaciones Windows Phone. Nos permiten cambiar múltiples parámetros típicos de un dispositivo final, con el objetivo de la previsualización de XAML, en el renderizado de nuestro XAML, sin necesidad de compilar y ejecutar nuestro proyecto, podamos ver distintos cambios, cómo se comporta nuestra aplicación ante distintos cambios en XAML, ya sea ante cambios de tamaño de pantalla, ante cambios del color el color primario del teléfono, ante cambios de orientaciones, ante cambios del tema principal, si el fondo es claro o oscuro, etcétera, ¿vale? Y bien, creo que al igual que hemos hecho antes, vamos a seleccionar una aplicación y vamos a ver todo lo que acabamos de ver. Aquí tenemos una aplicación, justo la anterior. Abrimos la vista, que en este caso está compartida, y si os fijáis, tenemos lo que vimos antes. Posibilidad de ver solo el diseño, posibilidad de ver el diseño y el código XAML, o
posibilidad de ver ambos. En este caso, voy a recompilar la solución para que cargue el diseñador. Bueno, aquí estaba traqueteando antes. Bien, mientras compila, que ya lo ha hecho, y recargo el diseñador, si os fijáis ya aquí en XAML, vamos a ir viendo algunas de las novedades que ya hemos visto. Por un lado, si os fijáis, tenemos, al igual que en C#, una opción para cambiar el contexto rápidamente entre Windows y Windows Phone. A su vez, tenemos un árbol con cada uno de los controles utilizados en nuestra vista, y además, una vez seleccionado alguno de los elementos visuales, alguno de los controles, tenemos acceso a qué propiedades se están utilizando, están establecidas en esos controles. Si pasamos a la vista de diseño, no os puedo mostrar la vista de diseño por la resolución del equipo. Si me permitís, la voy a aumentar levemente unos instantes. Si veis mal la resolución por cualquier motivo, avisadme. Bueno, sencillamente en la vista de diseño ibais a ver perfectamente todo esto que estábamos viendo, ¿no? Que al cambiar de contexto cambia directamente todo el diseño en cuanto al dispositivo mostrado como al renderizado en sí, ¿vale? Aquí, si os fijáis, tenemos la aplicación Windows Phone con su cabecera, su hub, con sus dos hub sections, su command bar. Y si cambiamos el contexto a Windows, veréis que en la vista de diseño vuelve a cargar y veremos en este caso, ahí está, la aplicación Windows, ¿vale? De nuevo con su hub, sus dos secciones, etcétera. Por un lado tenemos acceso a aquí un acceso rápido a todos los controles de nuestra vista. Tenemos el esquema del documento, donde tenéis un esquema de todo el árbol de los controles XAML utilizados en la vista. Más cosas que hemos visto. Hemos visto IntelliSense a nivel de binding, a nivel de recursos. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo binding, una propiedad llamada constructor standing. Si escribo constructor, si os fijáis, ahí tengo IntelliSense indicándome la propiedad constructor standing. De hecho, me sale otra propiedad de la ViewModel, que en este caso es un comando, el comando de refrescar, porque he puesto la C. Si hago control espacio, me sale en IntelliSense todas las propiedades que tengo disponibles definidas, en este caso en mi ViewModel, ¿vale? Donde tengo, si os fijáis, otra de driver standing para los pilotos, constructor standing para los constructores. Y en el caso de plantillas, exactamente igual. Si hago control space, si os fijáis, ahí me salen todas y cada una de las plantillas, de los recursos que podemos utilizar, que podemos establecer en nuestro control. Más cosas que hayamos visto. Por un lado, hemos visto que podemos hacer clic derecho, ir a definición sobre un recurso. Esto nos guiará al archivo XAML donde está definido el recurso, que en este caso es un archivo de recursos llamado GridView dentro de una carpeta DEMS, que está justo aquí. En este caso estamos ante el contexto de aplicación Windows, con lo cual es este fichero exacto. Y en caso de querer ir a la definición de un binding, aquí, si voy a la definición, si os fijáis, me lleva al contexto, en este caso la ViewModel, a la propiedad en concreto que está bindeada, que es una observable collection donde se bindea toda la colección de los elementos. Como veis, bastantes novedades en XAML. Seguimos viendo características. Creo que no se me escapa nada de lo que hemos visto.
Creo que no. Ok. Seguimos viendo herramientas y pasamos a un viejo conocido. Si queréis bajo de nuevo la resolución. Cada vez que quiera mostraros la vista de diseño tendré que bajarla. No hay problema en ello. Vale, vuelvo a cambiar la resolución de pantalla. Os la bajo un poco para que lo veáis todo mejor. Y continuamos con un viejo conocido para los desarrolladores XAML, que no es otro más que Blend. ¿Y por qué hablamos de Blend? Bueno, en las últimas versiones de Visual Studio 2013, en el Update 2, cuando empezamos a recibir todas las novedades de las aplicaciones universales, toda la vista de diseñador empieza a utilizar ya el motor interno utilizado por Blend para renderizado, etc. Por ese motivo, muchos fallos típicos de renderizado que teníamos antes, que era al usar interfaces pesadas con user controls y demás, con distintos namespace, empiezan a estar resueltos, empezamos a tener una previsualización, un diseñador bastante aceptable. Sin embargo, Blend sigue siendo una herramienta con una serie de características que aún no tenemos disponibles desde Visual Studio. ¿Como cuáles? Pues os nombro 3-4 de las más básicas que me parecen fundamentales y que ayudan muchísimo en el diseño y el trabajo con la interfaz de usuario, que son el builder que tienen de animaciones. Tiene una herramienta para construir animaciones con suma facilidad muy sencilla, ¿vale? No se puede hacer nada que no se pueda hacer por código, es decir, queremos trasladar el título que entre por la izquierda y que vaya cambiando la opacidad. Bueno, todo esto lo podemos hacer con un storyboard, con un double animation, con un color animation y demás, pero también podemos hacer agujeros con una pala y también lo podemos hacer con una excavadora, ¿no? Entonces, si tenemos herramientas que nos permitan este tipo de tareas, que lo sepáis, que están ahí, que existen y bueno, es una herramienta fantástica para crear animaciones. Otra de las capacidades que nos permiten con mucha facilidad es los estados, ya sean estados de vistas o estados desde los distintos controles, con Visual State. Nos permiten gestionar todo esto también con sencillos clics, muy fácil. Otra característica importante son los datos de ejemplo, los datos de diseño, y es que como bien sabéis, utilizando el patrón en VPN podemos separar conceptos, podemos estar trabajando en la lógica de negocio de nuestra aplicación, en nuestra view model, mientras que un diseñador puede estar trabajando directamente en la vista. Podemos seguir trabajando, conectando en este caso con API REST o con lo que sea necesario en nuestra aplicación, y el diseñador puede trabajar con datos de ejemplo, con datos de diseño, que solo van a ser utilizados en este caso en el diseño, para la previsualización, para ver que todo el layout y toda la interfaz está encajando perfectamente. Y Blend tiene una herramienta para crear este tipo de datos con mucha facilidad. Vamos a ver justo a continuación muy rápido, pero vais a ver todo el potencial de la herramienta. Es muy simple. Y por último, otra de las características que quiero destacar de Blend son las guías de alineamiento. Y es que es muy típico en aplicaciones quizás por no reutilizar estilos de la manera más adecuada, etcétera, el no tener todo perfectamente alineado, no tener todo perfectamente encajado. Bien, Blend tiene una herramienta que nos permite marcar distintas guías de alineamiento en una pantalla, guardarlo, reutilizarlo y recuperarlo para luego ver el alineamiento en otras pantallas, etcétera, ¿vale? Bueno, otra herramienta, vamos a ver las dos de seguido, que tenemos nueva, en este caso realizamos aplicaciones o realizamos páginas responsive que se adapten a dispositivos móviles. Por supuesto, tenemos que hacer que esa aplicación se adapte a Windows Phone. Tenemos una herramienta que nos permite adjuntar el debugger de Internet Explorer al navegador directamente del emulador de Windows Phone. Esto nos permite tener una depuración directa, tal como tendríamos en un Internet Explorer, un navegador Internet Explorer clásico, pero utilizando directamente el emulador y el Internet Explorer que cuenta el navegador. Nos da acceso a la consola JavaScript, al explorador DOM, a todo tal cual si estuviéramos depurando en un navegador normal. Os enseño rápidamente ambas herramientas. Una de ellas las tenéis en depurar,
otro destino de depuración, depurar Internet Explorer para Windows Phone. Esto nos abre una ventana donde aquí lo normal será que estemos desarrollando una aplicación web, ya sea la tecnología que sea. De momento estemos tirando de localhost o un website, un servicio de Azure, cualquier cosa. En este caso yo directamente he cogido el blog de la MSDN donde están puestos todos los eventos, todos los webcasts de la Christmas Mobile App Session, y pulsando el botón iniciar depuración se arrancará el emulador, nos abrirá Internet Explorer, aquí está, nos arrancará la página que hemos puesto en la URL. De hecho, según veo ya ha salido la primera excepción JavaScript, ¿vale? Y esto nos da acceso, si os fijáis, a todas las herramientas que tenemos disponibles con F12 de depuración en un Internet Explorer, en un navegador de Internet Explorer clásico, ¿vale? Pero utilizando y viendo el comportamiento dentro de un dispositivo Windows Phone, en este caso el emulador, ¿vale? Lo vemos muy rápido. Y otra de las herramientas que quiero que veamos es Blend. Y es que haciendo clic sobre cualquier elemento XAML, tenemos aquí una opción que es abrirlo con Blend, ¿vale? Dentro de nuestras dentro de nuestra vista, ¿dónde estaba? Bueno, aquí en herramienta tenemos también una opción de menú para abrir directamente con Blend, y lo que nos permite es abrir otra herramienta, que es Blend. Se nos abre nuestro proyecto, tenemos acceso a la estructura del explorador de ficheros, la estructura del proyecto, de hecho ya lo estáis viendo ahí en pantalla. Tenemos acceso a la estructura del proyecto, tenemos acceso a distintos estados, distintos recursos, distintos dispositivos. Dentro de una vista se nos abrirá una previsualización similar. De nuevo el problema de la resolución. Voy de nuevo a cambiar la resolución rápidamente. Y es que me pide una resolución mínima de 1280 por 1024. ¿Vale? Vale, conservo los cambios. Aceptar. Vale. Bueno, ahí está cargando ya. Eso es un tema. Aquí tenemos una vista principal. Vale, mientras renderiza, en la vista principal podremos ir seleccionando distintos controles y tendremos acceso a las propiedades. Bueno, eso ya aquí está. Si selecciono la vista, tendremos acceso a sus propiedades. Si os fijáis de una manera mucho más visual, tendremos acceso a los recursos utilizados en esta vista, que en este caso son estos diccionarios de recursos, y tenemos acceso a una pestaña datos, que son esos datos de diseño que hemos hablado previamente. Pero bien, imaginaos que el logo, que ahora mismo pone Formula One, queremos que sea un logo que entre haciendo una animación desde la izquierda, bajando hacia abajo, luego se deslice. Bueno, suena complejo, realmente no es muy complejo crear un storyboard así, pero lo que sí que tenemos es la posibilidad de aquí veis también el XAML, por cierto, y tenemos más ventanas, además de la posibilidad de añadir cuadrículas, al igual que tenemos en Windows, ¿vale? Bueno, como os decía, tenemos la posibilidad de crear directamente con una herramienta para crear storyboard directamente desde Blend, ¿vale? Otra de las posibilidades que tenemos en Blend son las de los datos. Voy a dejar el tema de la animación que vamos a regular de tiempo para el final de la sección. Si me da tiempo, la hacemos. Hacemos un proyecto muy rápido para que veáis lo que os hablaba de los datos fake. Creamos una aplicación, por ejemplo, Windows Phone WinRT, nueva.
Tenemos acceso a prácticamente las mismas plantillas que tenemos desde Visual Studio para crear aplicaciones universales. De hecho, ahí ya la tenemos. Se está renderizando nuestra vista principal. Ahí está. Y podemos crear un nuevo conjunto de datos de ejemplo. Esto nos creará una carpeta sample data, que la veis aquí, donde nos crea un archivo XML con carpetas si añadimos imágenes y demás. Y básicamente lo que nos añade es una herramienta que veis aquí en el lateral, donde podemos añadir distintas propiedades de distintos tipos. Podemos renombrar, por supuesto, las propiedades y podemos, por supuesto, cambiar los tipos. En los tipos, además, podemos cambiar el formato. Podemos tener, por ejemplo, un tipo cadena con nombres. Ya hay una serie de nombres preestablecidos. Con direcciones, hay direcciones preestablecidas. Con fechas, ya en definitiva. De imagen sí que tenemos que darle una carpeta de origen. De hecho, lo que hará será copiarnos básicamente todas las imágenes de esta carpeta a nuestro proyecto. Y para utilizar los datos de ejemplo, una vez definida nuestra interfaz, que de momento no tenemos ningún tipo de control, voy a arrastrar un control list view rápidamente. Aquí está, arrastro. De momento no me voy a preocupar mucho de que esto evidentemente tendrá que respetar unos márgenes, cabecera y demás, pero lo que me interesa es que veáis los datos, arrastrando directamente los datos, enlazando directamente los datos. Si os fijáis, todas esas imágenes son las que tenía en mi carpeta y me ha creado ya un enlace a mis datos de ejemplo, me ha creado ya de manera automática un ítem template para cada elemento. Por supuesto, ítem template que podríamos editar plantilla. A ver si responde. Vale, editar la actual de ítem template. Y podríamos personalizar a nuestro gusto. El diseñador podría trabajar perfectamente con esta lista personalizándola según el criterio de diseño establecido. Utilizar, mientras tanto, los datos de ejemplo que facilita Blend. Y una vez todo cerrado, se cambia el binding a la fuente de información real, suprimiendo la fuente de información ficticia. Y se trabajaría todo correctamente sin el menor problema, ¿no? Aquí tenemos el ítem template, si os fijáis. Bueno, todo de manera muy visual. Podríamos editar, cambiar la fuente por color de nuestro ítem template, que es la representación visual de cada elemento. Os voy a mostrar el resultado de animaciones con Blend. Y es que anteriormente ya hice esa edición de la cabecera. Si luego me da tiempo, repito, la enseño. Y básicamente, por ejemplo, yo hice una animación que partía de una esquina, bajaba hacia el inferior. Esto lo que me permitió fue crear un nuevo data template, que Blend me permite establecer el nombre. Y con la herramienta de Storyboard mete como recurso de este template principal una animación que también me permite establecer el nombre, ¿vale? Luego, sencillamente, nosotros establecemos que al cargar este template se lance la animación y el resultado pues es cambiar. Eso está hecho con 3 minutos. Si vemos que vamos bien, al final de la sección lo ejecutamos. Lo voy a ejecutar en Windows para que lo veáis a mayor tamaño. Cambia el texto de la cabecera por una imagen que entra con una animación. Muy, muy simple. Aquí nos hemos comido algo. A ver. Mientras que arranca el simulador, que lo tengo ya aquí preparado, voy cambiando de nuevo la resolución.
Ahí arranca. Y si os fijáis, al arrancar la aplicación, entra un logo que entra con una sencilla animación. Eso es muy simple de realizar con Blend, ¿vale? A ver, voy a bajar de nuevo. Vale, espero que así lo veáis todo mejor. Y continuamos viendo el emulador. Y es que, aunque es necesario y vital probar nuestras aplicaciones en un dispositivo físico real, no siempre tenemos un dispositivo físico a mano. Y de hecho no es 100% necesario. Sí es cierto que hay características que no son emulables en nuestro emulador, que no podemos probar en nuestro emulador, pero para un 90% de situaciones sí que es bastante válido, ¿vale? El emulador de Windows Phone lo tenemos disponible prácticamente de la primera versión, desde Windows Phone 7.0, donde nos permitía rotar la pantalla, hacer gestos táctiles, tenían herramientas para tomar capturas. Poco a poco, según iban saliendo las sucesivas versiones de Windows, Windows Phone 8.0, Windows Phone 8.1, se han ido añadiendo mejoras que vamos a ver a continuación. El emulador desde Windows Phone 8.0 es un emulador, es una máquina virtual, por lo tanto requiere Hyper-V. Y para activar Hyper-V se necesita un procesador que soporte SLAT. Hay una herramienta en Codeplex que os pondré a continuación la URL, que os permite verificar si vuestro procesador soporta SLAT. Básicamente toda la gama de Intel, por ejemplo, la soporta, i3, i5, i7, etc. Esto nos permite tener un emulador total, con acceso total al sistema, en contra de lo que tenemos en Windows Phone 7.0. Y además, al hablar del emulador de Windows Phone, hablamos de emuladores, ya que tenemos distintas máquinas virtuales para poder tener distintos emuladores que nos permitan emular distintas resoluciones. Básicamente tenemos un emulador por cada una de las resoluciones base que tenemos disponible en Windows Phone. El emulador de Windows Phone tiene herramientas que nos permiten interactuar con gestos táctiles o gestos multitáctiles. Nos permiten realizar rotaciones. Nos permiten, a su vez, acceder a un conjunto de herramientas extra, como la simulación del acelerómetro, la simulación de sensores. El acelerómetro está disponible desde prácticamente el inicio del emulador de Windows Phone 7.0. Los sensores no es una de las novedades. Nos permiten simular sensores opcionales si están disponibles o no en el simulador. Esto nos permite simular teléfonos sin, por ejemplo, NFC, sin giroscopio, sin cámara, por ejemplo, de fotos delanteras. Esto nos permite ver el comportamiento de nuestra aplicación ante estas situaciones. Si nuestra aplicación falla directamente, si nuestra aplicación lo soporta, si nuestra aplicación lo soporta y además notifica al usuario. Podemos probar todo esto muy fácilmente gracias a esta nueva herramienta disponible en el emulador. También desde el principio tenemos prácticamente un simulador de localización que nos permiten marcar distintos puntos, incluso múltiples puntos para crear rutas. Podemos guardar estas localizaciones y recuperarlas posteriormente en el emulador. Podemos cambiar el estilo del mapa e incluso la precisión entre rural, urbano, suburbano, etcétera. Lo veremos ahora a continuación. Otra de las novedades es el simulador de red. Ya teníamos una herramienta previa en Windows Phone 8.0 que era el Simulator Dashboard, que nos permitía simular distintas conexiones de red con distintas calidades de red. Eso está integrado ahora en esta pestaña del emulador, la simulación de red, donde podremos simular distintas velocidades de red entre 2G, 3G, 4G, incluso sin conexión de red. E incluso dentro de un tipo de red, por ejemplo en el caso de 3G, simular si la red es de calidad alta, media, baja, etcétera, ¿vale? Además nos ofrece la información base de MAC, IP y demás del emulador. Otra de las novedades va relacionada con las tarjetas SD. Y es que nos permite utilizar un directorio local de nuestro disco duro como una tarjeta virtual SD, de modo que podremos guardar información ahí y recuperarla. Si nuestra aplicación guarda información en la tarjeta, podemos probar si se guarda todo correctamente, si se recupera, etcétera. Otra de las novedades más interesantes va relacionada también con las notificaciones. Nos permite probar notificaciones con absolutamente todas las plantillas disponibles y con todos los tipos de notificaciones directamente en el emulador. Esto es bestial y nos ahorra una cantidad de tiempo brutal. Y por último, y bastante relacionado, tenemos incluido
con el conjunto de herramientas en 8.1 las Power Tools, ¿vale? No son parte directa del emulador, es una herramienta que podemos abrir desde Visual Studio o directamente buscándola en nuestro sistema al instalar el SDK de Windows como Power Tools, y va relacionada con monitorización de rendimiento de nuestra aplicación. Monitorización de uso de CPU, de consumo de memoria, de acceso a disco, de todo este tipo de información la podemos monitorear en tiempo real. De hecho, podremos conectar por USB un teléfono, comenzar la monitorización, desconectar el teléfono, volver a conectarlo y obtener en este caso el informe. Podremos guardar el informe, podremos recuperarlo posteriormente, etcétera, ¿vale? Yo creo que es hora de que le echemos un vistazo al emulador, que lo tenemos aquí. Bueno, opciones rápidas. Podemos utilizar el cursor del ratón o simular comportamiento táctil o multitáctil. Podremos rotar el teléfono para ver el comportamiento de nuestra aplicación ante distintas orientaciones, ¿vale? Podemos, bueno, esto sencillamente es para adaptar al tamaño adecuado según el tamaño de la pantalla el emulador. Podemos elegir el zoom del mismo, ¿vale? Que es algo que esto hace automáticamente, nosotros lo podemos establecer a mano. Y la parte interesante viene de aquí. Al expandir las otras herramientas, tenemos acceso al simulador, al simulador del acelerómetro, donde moviendo este puntito rojo podemos simular, en la parte inferior podéis ver los valores de X, Y, Z, simular el acelerómetro en nuestra aplicación. No nos detendremos mucho aquí porque esto está prácticamente desde las versiones iniciales, no hay nada nuevo por aquí. En el tema de mapas, igual, ¿vale? Podemos utilizar anclaje de un punto, podemos ver distintas rutas, ¿vale? Podemos poner distintos puntos en el mapa y podemos cambiar la precisión, el perfil de la precisión entre rural, urbano, zona residencial, etcétera. Captura de pantalla igual, sigue estando desde prácticamente las primeras versiones del emulador. Nos permiten tomar una captura de pantalla del simulador. Muy útil para enviar las capturas necesarias para publicar la aplicación en la tienda. Recordad hacerlo con el simulador de mayor resolución o en distintas versiones para enviar las pantallas adecuadas para las distintas resoluciones de pantalla necesarias. El simulador de red es súper útil, aparte de daros toda la información relacionada con la red del simulador. Podéis activar la simulación y simular, por ejemplo, una conexión 3G de calidad baja, ¿vale? Muy útil para probar aplicaciones, por ejemplo, de streaming de audio, de streaming de vídeo, con una alta carga de información. Totalmente aconsejable probarlo. Podéis simular en una carpeta de vuestro propio equipo de desarrollo una tarjeta SD y poder guardar información y recuperarla en ella en cualquier momento. La simulación de notificaciones os permiten habilitar las notificaciones. Si vuestra aplicación en el manifiesto soporta notificaciones, todas, etcétera, al actualizar aquí os aparecerá el ID de vuestra aplicación. Podéis utilizar un URI o simular todo esto sin necesidad de tener un servicio real de notificaciones, y os permite cargar directamente los tipos de notificaciones y los tipos de plantillas y poder enviar notificaciones desde esta herramienta de simulación directamente al emulador, sin necesidad, repito, de tener un servicio real de notificaciones en la nube. Los puntos de control es otra herramienta nueva, bastante útil. Básicamente os permiten, al instalar el SDK, la primera vez que arranquéis el emulador, se os creará un checkpoint, un punto de control, donde se os guardará un backup de todo lo instalado o toda la configuración guardada en el simulador en ese momento. Si estáis realizando pruebas con distintas aplicaciones, con, por ejemplo, distintos métodos de autenticación y demás, guardar checkpoint y saber navegar de uno a otro con rapidez es muy útil y os ahorrará mucho tiempo a la hora de establecer distintas configuraciones de perfiles, de redes sociales y demás. Y por último, que ya también habíamos visto, tenemos una opción para simular si nuestro teléfono
carece de NFC, carece, bueno, cada vez que hagamos estos tipos de cambios el simulador se reinicia, pero podemos simular dispositivos que carecen de cierta serie de sensores que son opcionales, ¿vale? Por otro lado tenemos las Power Tools, que las tenemos aquí. Es un mal momento porque el simulador se está reiniciando, se reiniciará enseguida, y básicamente nos permite asociarnos a algunas de las aplicaciones instaladas y realizar una monitorización, como veis ahí en pantalla, en tiempo real, tanto de consumo de CPU como de memoria, como la posibilidad de grabar las secciones, tanto uso de GPU, de gráfica, uso de CPU, uso de memoria, entrada guardado de disco. Os permitirá guardar este tipo de registros, almacenarlos y poder compararlos con otro nuevo en cualquier otro momento y ver las distintas mejoras o empeoramiento de vuestra aplicación. Muy útil para detectar sobre todo fallos típicos de escritura en disco, ¿vale? No hay preguntas, sigo y pasamos a las herramientas muy relacionadas con las Power Tools de diagnóstico y rendimiento. Y es que directamente desde Visual Studio tenemos una serie de herramientas que nos permiten medir el rendimiento de nuestras aplicaciones. ¿Qué nos permite medir? Pues uso de CPU, uso de memoria, consumo energético, cómo de responsive en nuestra aplicación, si permanece en tiempos totalmente bloqueada o no, etcétera. Vamos a verlo directamente. Aquí tenéis esta aplicación que ya habéis visto, la aplicación de Fórmula 1, y dentro de depuración tenemos un apartado de rendimiento y diagnóstico, donde podremos establecer distintas opciones a medir. De hecho, no son todas estas las que están disponibles. Según el tipo de aplicación tendréis otras disponibles como capacidad de respuesta en HTML, memoria en JavaScript, etcétera. Esto en el caso de estar creando una aplicación no XAML, una aplicación WinJS. En el caso de elegir, por ejemplo, uso de CPU, si la aplicación es responsive y demás, al pulsar el botón iniciar, en este caso se arrancará la aplicación Windows en el simulador. Aquí. De fondo, se irá capturando en tiempo real el uso de la CPU, el uso de la CPU de nuestra aplicación. En esta aplicación, yo básicamente, para detectar que hay cambio, cada vez que pulso el botón refrescar, empezando en el año 2004, voy refrescando la lista de constructores y de pilotos, las distintas clasificaciones año a año. Este es el 2005, donde ganó, en este caso, Alonso y Renault, 2006, con idéntico resultado, 2007, con idéntico resultado. Cada vez que le doy a refrescar, al botón refrescar, obtengo el comportamiento deseado, ¿vale? De hecho, aquí estamos en el 2007, donde ganó Ferrari. Si pruebo la aplicación en un teléfono tipo Lumia 1520, con 2 GB de RAM, probablemente no detectaré tampoco ningún tipo de problema. Sin embargo, en esta aplicación, si probamos en un Lumia 520, es decir, en un dispositivo de gama baja, un dispositivo de memoria corta, solo 512 MB de RAM, el límite tope para mi aplicación en ese dispositivo es bastante inferior al del Lumia 1520. Al hacer el refresco 3-4 veces de manera consecutiva, la aplicación se cerrará, ¿vale? Si no contamos con todo este tipo de dispositivos, probamos solo en el emulador o probamos solo en un único dispositivo, veremos que todo va correctamente, publicaremos la aplicación y luego nos lloverán la lluvia de notas con una estrella o solo 2 estrellas, ya que los dispositivos de baja memoria son los que tienen mayor cuota de mercado, porque la aplicación se está cerrando al pulsar el botón refrescar. No nos hemos dado cuenta, no podemos tener todos los dispositivos del mundo, pero sí que tenemos herramientas para poder prevenir esto. Si os fijáis, he pulsado el botón refrescar 3-4 veces y he obtenido 3-4 picos de uso de CPU, donde hemos llegado a un uso de CPU probablemente hasta el 40-50%, pero perfectamente. Si detenemos la navegación, la sección, y analizamos el informe,
veréis que de una manera bastante sencilla, analizando las distintas opciones gráficas y las distintas información que nos facilita la herramienta, y con uso de memoria es exactamente igual, veréis que podemos detectar el problema bastante rápido y de manera bastante sencilla, ¿vale? En este caso, os lo adelanto mientras carga el informe, en nuestra ViewModel hemos añadido un método BussyThread y un método MemoryThread, que básicamente lo que hacen son bucles donde van sumando una variable miles y millones de veces, o donde se va rellenando, en este caso, en memoria, una colección de array de bytes, también un número random de veces, pero bastante elevado. Ambos métodos los estamos llamando en nuestro método refrescar, en el delegado de nuestro comando refrescar. Por lo tanto, cada vez que traemos la información, además de traer la información, estaremos o bien aumentando bastante el uso de CPU o aumentando bastante el uso de memoria. De hecho, aquí tenéis el informe. Aquí tenéis, por ejemplo, el uso de CPU. Y en el uso de CPU, si os fijáis, ya nos está saliendo nuestro método delegateCommandAssign, etc. Si seguimos explorando, veréis que se hacen varias llamadas con distintos usos de CPU y al final veréis que nos sale directamente que nuestros métodos MemoryThread y BussyThread son en este caso los culpables del uso de CPU y memoria. Es un caso muy simple y buscado, lo hemos buscado así para que sea muy simple de explicar y de detectar, pero no ignoréis que tenéis esta herramienta aquí, siempre disponible a mano, es totalmente gratuita, no está nada más pasarla. Yo os recomiendo antes de cada publicación pasarla al menos durante unos 30 minutos, una hora, analizar el informe con calma, si podéis tirar 2-3 medidas con la misma herramienta y seguro que detectáis ciertos consumos más elevados de red de lo que esperáis, os dará ideas de qué partes de la aplicación quizás puedan tener cierta información cacheada. También os darán cierta información de ciertas llamadas o ciertos aspectos de vuestra aplicación donde la lógica quizás hace un bucle de más innecesario que podéis arreglar. Os recomiendo encarecidamente utilizarlo. Continuando con las distintas herramientas, vale, también sabéis que tenéis en la toolbar de depuración, podéis activar la vista para si vuestra aplicación hace un uso interesante del ciclo de vida, porque guarda ciertos estados, luego lo recupera, etcétera. Si queréis depurar esto con bastante rapidez, sin tener que esperar los tiempos típicos clásicos del ciclo de vida en sí, podéis activar en la toolbar de depuración los eventos del ciclo de vida, donde podéis directamente cambiar entre el estado de suspensión, de resumen, etcétera, ¿vale? También, en este caso, mi aplicación trabaja con JSON. Se ha añadido un nuevo visualizador de JSON que os permite ver toda la cadena seguida JSON en un formato de una lectura bastante más comprensible, ¿vale? Más a lo esperado que tendríais en el fichero JSON en sí. Y por otro lado, hay un montón de herramientas de terceros que os recomiendo. Empiezo, ya que tengo abierto VP-Beta.me. En caso de que queráis realizar una beta, necesitaréis beta tester. Hay beta tester de mucha calidad. Todos los MVP, en este caso yo y todos mis compañeros, nos ofrecemos siempre encantados a probar vuestras aplicaciones. Recordad que al principio y al final de la sesión tenéis mi correo y a lo largo de las sesiones tendréis el de mis compañeros. En caso de querer esto, no tenéis ningún problema en contactar con nosotros, pero si queréis una masa de tester más voluminosa, o si queréis tester en distintos idiomas, no es que mi aplicación tiene mucho sentido en ruso y necesito un beta tester en ruso. Este servicio, VP-Beta.me, lo lanzó hace un par de meses un compañero en MVP y os permite las dos vías. Por un lado, publicar una aplicación vuestra en proceso de testing, de modo que cualquier persona que quiera puede leer de qué va la aplicación, le puede interesar
y loguearse con su Live ID y participar en el programa beta de esta aplicación, o el lado contrario. Nosotros somos tester y queremos ofrecernos como beta tester para que cualquier persona pueda contactar con nosotros para probar su aplicación, ¿vale? Aparte de esto, entrando en diseño, tenemos aplicaciones como por ejemplo la rueda cromática. Y es que el diseño es fundamental en nuestras aplicaciones. No solo tiene que ser ofrecer un contenido exclusivo, un contenido de calidad, sino que además tiene que estar perfectamente adaptada a la plataforma y además tiene que ser visualmente muy atractiva. Hay personas que instintivamente se le da bastante bien todo esto de combinar colores, el tema de estilos y demás. Hay personas a las que no. Si sois de la parte de los que no, tenéis una herramienta, en este caso de Adobe, se llama Adobe Cooler, vía web, donde podéis sacar, por ejemplo, los colores análogos o, lo más interesante, los colores complementarios, ¿vale? Si queréis que el fondo de vuestra aplicación sea azul, ya un color complementario adecuado, por ejemplo, sería esta gama de naranjas, ¿vale? Por ejemplo, para vuestra Command Bar. ¡Hala! Santi tiene una charla de diseño en breve y probablemente os enseñará esta herramienta con más calma, así que esa y esta sencillamente la menciono. Color Soma Designer es bastante similar. Como Santi os la mencionará con más calma, me la voy a saltar antes de que me siga acusando de meteros spoilers. Paso a otra, PoEditor es una herramienta online bastante útil para trabajar con localización de vuestras aplicaciones, a la hora de trabajar con traducciones. Es bastante interesante porque solo trabajáis con ciertos ficheros, no tenéis que pasar en absoluto el código fuente de vuestra aplicación, tendréis online informes de qué porcentaje lleva traducido y qué no, etcétera. Y luego, relacionada, también la mencionará Santi, tendréis, por ejemplo, herramientas gratuitas como Metro Studio, que os permiten buscar entre más de 4.000 tipos de iconos y podréis sacar el icono en distintos formatos, en distintos colores, ya sea bien exportándolo a una imagen o ya sea bien para utilizarlo en un path, en XAML. También os da el código XAML, ¿vale? Pues todas las herramientas que me quedaban eran de diseño, así que antes de que Santi me acuse de espolear mucho y antes de colarme mucho tiempo, paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si tenéis preguntas, es ahora un buen momento. En caso de que no se os ocurra nada, ahí de nuevo facilito mis datos de contacto. En cualquier momento, ya sea de esto o relacionado o no, si queréis hablar, ahí me tenéis. Sí. Richard Stallman, Richard nos comenta, que no sé si no la conocéis, pero para quien no la conozca, tenéis Channel 9, donde se van subiendo todos los vídeos de las distintas secciones, ya sean bien Teket, Build, además de distintas secciones, la tenéis organizadas por tecnología, en el caso de Windows Phone, por ejemplo, aquí tenéis un conjunto entero de secciones para empezar, por ejemplo, desde cero. Estas están en inglés, tenéis opción de subtítulos y además tenéis acceso a todos los distintos eventos. En el Build, por ejemplo, del año pasado, relacionadas con aplicaciones universales, también hay un montón de secciones muy interesantes que os recomiendo. Hay muchísimas horas de aprendizaje ahí, así que ahí os lo dejo. También tenéis, por supuesto, vídeos creados por Microsoft España o vídeos creados por la comunidad que se cuelgan en español, ¿vale? Aquí tenéis, dentro de la etiqueta Spain, también tenéis una enorme cantidad de vídeos directamente en español, ¿vale? Ok.
Vale, si no hay más preguntas, todo el material de lo que hemos visto hoy, la presentación la tenéis disponible en ese enlace. También se colgará en SlideShare y, por supuesto, también se colgará un artículo en el blog con todo el material. Pero para quien esté viendo este vídeo justo ahora o lo vea grabado, ahí tiene directamente la URL con el acceso a todo el material. Si puedo listar todas las aplicaciones, recursos que mencioné hace un momento. Sí, si queréis, para cerrar el webcast, que ya me estoy colando unos minutos, hago un repaso muy rápido de todas las herramientas que hemos visto, tanto en PPT como fuera de ellas. Y a ver, en PPT comenzamos hablando de cambios de contexto en aplicaciones universales, ya sea en C# o en XAML. Tenemos IntelliSense en XAML. Hemos hablado de Blend. Es una herramienta que tenéis disponible al instalar el SDK de Windows Phone 8.1. Hemos hablado de el IE Debugger, la depuración de páginas web desde la versión de Internet Explorer del emulador de Windows Phone. Por supuesto, hemos hablado del emulador de Windows Phone. Hemos hablado de herramientas de profiling, las herramientas de diagnóstico y análisis de memoria que tenéis disponible en Visual Studio. Hemos hablado también de las Power Tools, relacionadas también con monitorear el rendimiento de nuestras aplicaciones. Hemos hablado de ProEditor, hemos hablado para temas de localización de aplicaciones, hemos hablado de MetroStudio para iconos de nuestras aplicaciones y luego hemos hablado de Color Schema Designer para elecciones de gamas cromáticas, Adobe Color y Windows Phone BetaMe, ¿vale? Para la gestión de betas. Por supuesto, hay muchísimas más. Nos estamos dejando aquí algunas muy interesantes, por ejemplo, relacionadas con localización, está el Multilingual App Toolkit y muchas otras, pero que diese tiempo en una hora, creo que hemos visto las principales y las más interesantes. Si alguien tiene alguna otra duda, espero que te haya servido la respuesta, Heriberto. Si alguien tiene alguna otra pregunta, ¿no? Pues cierro la sección de nuevo facilitando mis datos de contacto por si os surge alguna duda a posteriori. Y hasta aquí detengo la grabación. Gracias a todos por asistir y gracias a todos los que están viendo el vídeo en su grabación. Nos vemos en la siguiente.